¿Cómo se encuentra en esta noche? Otra vez, ¿cómo se encuentra en esta noche, mi hermano? Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Quiere más bendición? Amén, amén. El estudio que traje hoy para compartirle, mi hermano, le titulé Una vida nueva en Cristo. Amén. Sabemos que el Señor, amén, en toda la extensión de la palabra siempre nos incita a que tengamos una vida nueva, amén. Dice que nuestra vieja naturaleza ya pasó y Él nos ha dado una vida nueva. ¿Cuándo? Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, amén. Y vamos primeramente, mi hermano, a la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 1, amén. En solo ese libro vamos a estar desarrollando este estudio. Recuerdo una ocasión en una reunión de varones en la casa de nuestro hermano Jorge, donde nos compartía que era importante conocer los tiempos a los cuales la palabra se refiere, que siempre es pasado, presente y futuro, amén. Y siempre los tres van a ir de la mano, pero siempre es importante saber cuando la palabra de Dios en qué tiempo se está refiriendo para poder irla entendiendo, amén. Efesios 1:1 nos damos cuenta aquí primeramente, como era costumbre de las cartas que Pablo escribía, siempre era con un saludo, amén. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, amén. Primeramente, yo, Pablo, dice, elegido por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, amén. Siempre era algo que hasta hoy en día que leemos fue algo que lo identificó, porque él siempre era con un saludo que escribía y con el mismo saludo se despedía, amén. Esa era la diferencia hacia los otros apóstoles. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Aquí nos damos cuenta, mi hermano, que el apóstol Pablo se refiere solamente a un solo pueblo. Amén. Es decir, no había dos, pero vamos a dar cuenta más adelante de que sí había dos pueblos. Pero él ya está viendo muy adelante que solamente es un solo pueblo. También dice que es un solo Dios, una sola fe y un solo bautizo. Amén. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 9, dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Cuál era ese plan, mi hermano? Lo vamos a estar viendo, amén. El 10, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéremos la gloria y alabanza a Dios. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo judío, amén. El 13, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿En qué tiempo está hablando? Tiempo pasado, amén. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto
para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ha hecho un solo pueblo. Amén. Cuando Él muere en la cruz, y allí derramando su sangre, fue que allí nos dio la oportunidad nosotros que no somos judíos de también ser parte de su pueblo. Amén. Creo que esta palabra mucho se ha tocado, en donde dice que nos injertó. Amén. Quiere decir que las mismas bendiciones que son para el pueblo judío también son para nosotros. Pero aquí viene lo bueno, mi hermano. También las mismas responsabilidades de aquel pueblo, también las tenemos que tener nosotros. Amén. Y de las cuales cada día tenemos que irlas ejerciendo, mi hermano. Amén. Que no nos pase como la mayoría de gente que vive en este país, ¿no? Que hay mucha oportunidad para el ciudadano, que se le apoya más al ciudadano. Y el que no es ciudadano también quiere esas oportunidades, quiere esos apoyos. Pero cuando ya vienen las responsabilidades, allí ya no le gusta, amén. Entonces nomás quiere el puro beneficio. Quiere decir que nosotros no tenemos que ser así, amén. Sino todo lo contrario. Vamos a recibir las bendiciones, pero lo que el Señor nos pide de antemano también nosotros vamos a someternos a Él, amén. A su voluntad. No solo el beneficio, sino todo lo que el Señor conlleve a darnos, amén. Así sean pruebas, luchas, tribulaciones, todo lo que eso conlleve para ser un pueblo santo y agradable a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso, mi hermano? Gloria al Señor. Seguimos leyendo el 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Dice que bonito, mi hermano, amén, cómo se expresa el apóstol Pablo de esta iglesia. Pareciera de que esa iglesia no careciera de nada, amén. Como luego dicen, como que no le doliera nada, amén, como que si todo fuera perfecto. Pero luego nos vamos a dar cuenta, mi hermano, de que sí había mucha carencia, amén. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. La principal voluntad del Señor, mi hermano, es de que nosotros conozcamos a Dios tal y como Él es, amén. Que es santo y que es justo, amén. Pido que les inunde de su luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Aquí nos damos cuenta, mi hermano, de que ya solo se refiere a un solo pueblo. Ha hecho de dos, ha hecho solo uno. Amén. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para que nosotros, los que creemos en Él, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sea gobernante, autoridades o poderes o dominios. Cualquier otra cosa no solo es esto, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. O sea que ahí ya está hablando en otro tiempo, del pasado al presente, está hablando al futuro, amén. Un mundo venidero, dice, en donde creo que todos queremos estar, amén. Que ese es nuestro mayor anhelo, amén, y nuestra más grande esperanza. Pero para eso hay un gran recorrido, mi hermano. O una carrera, como suelen nombrarla. Dios ha puesto todo debajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de ¿quién? De la iglesia, amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo,
Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Por eso es la importancia de siempre buscar la presencia de Dios para tener esa plenitud de la cual Pablo aquí se está refiriendo. Amén. Porque hay una gran diferencia, mi hermano. Un ejemplo, un gozo y plenitud de gozo. Amén. Un gozo es gozarse cuando tú vienes aquí y ves que los demás se gozan y tú te gozas. Amén. Plenitud de gozo, mi hermano, es cuando tú llegas aquí y a ti no te importa si los demás se gozan o no. Tú vienes y te gozas y punto. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es una conexión, es una ofrenda, dice, entre tú y el Señor. Amén. Así que sea que alguien te motive o no, tú buscas, mi hermano, siempre ser esa motivación para los demás hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Seguimos en el 2 del mismo libro. Amén. Capítulo 2, 1. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios? Aquí les vuelve a recordar el pasado. Ustedes vivían, no viven, vivían en pecado. El 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Quiere decir que si nosotros aún seguimos viviendo así, somos objeto del enojo de Dios. Amén. Oh, pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios es misericordioso. Amén. Y Dios es puro amor. Aunque no lo crea, mi hermano, aún hay gente que sigue creyendo eso. Y no es que no sea verdad, es que sí es verdad. Pero hay algo más. Amén. Dice que las sorpresas no las vamos a llevar en aquel gran día, cuando ya no va a haber esperanza. Allí no vamos a poder hacer nada. Allí es un juicio sentenciado y se acabó. Amén. La abogación es ahorita que tenemos vida y que tenemos esperanza, porque aún estamos aquí. Amén. Dice el 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Él solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dice mi hermano que mucha gente aún cree que Jesús vino a esta tierra y murió por nosotros para que seamos buenos. Por eso es de que hay mucha gente que dice que no necesita a Dios para ser bueno. Con que se porte bien, no haga malas cosas, ya es bueno. Y nos damos cuenta que aquí no, mi hermano, si no es que estamos muertos, si no tenemos a Cristo. Amén. Ahí no dice para que sean buenos, sino es de que estábamos muertos. Amén. El 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Quiere decir que para no ser muertos tenemos que estar unidos a Cristo. Amén. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros,
que estamos unidos a Cristo. ¿Cuántas cosas el Señor no ha hecho por nosotros? Amén. En donde cada día pues, nos muestra su amor, amén. Reconociendo que le fallamos a cada momento. Y aún así, mi hermano, Él nos sigue dando vida, nos sigue dando esperanza, nos sigue dando oportunidades, amén. Nos brincamos hasta el 11 del mismo 2:11. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos y eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. O sea que cuando no se vive con Dios no hay ni vida ni hay esperanza, amén. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó en los muros de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un solo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad de que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Memorizando de cuánto Cristo ha hecho por nosotros. Ahora la gran pregunta sería, mi hermano, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para Cristo? ¿Estaremos llenando las expectativas que el Señor tiene de cada uno? Gloria a Dios. Cuánto silencio, hermano. Seguimos leyendo, dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Cuidadosamente nos está formando, dice, cuidadosamente unidos en Él, vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Y será que sí, mi hermano? ¿Será que sí vamos formando ese templo? ¿Será que sí estamos unidos a Cristo? Gloria a ese Dios. Seguimos leyendo en el 3:14. Una de las cosas, si ve uno en muchas cartas,
Lo que a Pablo no le preocupaba, sino le ocupaba, y escribía, amén, dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Echando raíces profundas en el amor de Dios. Si alguien te lo pregunta, mi hermano, ¿qué contestas? ¿Ya hay esas raíces profundas de amor en Dios? Fíjese, meditando en todos los estudios, enseñanzas, predicaciones los domingos, y ahí nos podemos dar cuenta, amén, si ya estamos echando esas raíces de amor en Dios, para que nos mantengamos fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Me recuerda la predicación del domingo, amén, que había que disfrutar de la vida en Cristo, obviamente. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho y cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Si yo me pongo como ejemplo, mi hermano, y me hacen esa pregunta a mí, creo que todavía no, amén. Porque si no, todas esas obras de amor que Pablo se refiere aquí, o que el Señor habla a través de esta palabra, se tuviesen que ver, amén. Porque el amor de Dios es algo que nunca se puede esconder, nunca se puede ocultar. Ese va a resaltar en todo tiempo, amén. En toda área, en todo lugar, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en la casa, con los hermanos, con los vecinos, con la familia, amén. Eso no se puede ocultar. En el 4:1, mi hermano, el encabezado dice unidad en el cuerpo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo Pablo poco a poco se va refiriendo? Primero se refiere a un solo pueblo, luego a dos, luego hace uno solo, o describe que es uno solo, un solo cuerpo, luego una sola fe, un solo bautizo, un solo Dios. Y nos damos cuenta que desde el principio Él describe el pueblo que Dios quiere y cómo es que tiene que ser. Un pueblo santo, un pueblo agradable ante los ojos de Dios, amén. El 4:2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa.
para el futuro. Hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautizo. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por todos. Pero entonces, ¿qué pasa si yo no reflejo nada de estas cosas de lo que Pablo habla en esta carta? Quiere decir que me ha faltado conocer a Dios, amén. Cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es su grande amor. Es momento de meditación, mi hermano, amén. Hace poquito me estaba recordando con mi esposa cuando fue que llegamos nosotros a esta iglesia. Y pues no tenemos la fecha exacta, pero más o menos como en el 2010. Pero pues ya hay más hermanos, amén, que tuvieron ese privilegio, esa oportunidad de haber estado cuando se fundó, amén. Y creo, mi hermano, que es un buen parámetro para darnos cuenta de cuánto, amén, cuánta raíz de amor hemos echado, cuán fuerte hemos sido en el camino del Señor, o cuánto de lo que Dios demanda a través de esta carta hemos ejercido. Y preguntarnos, ¿será que sí hemos llenado esa expectativa? ¿Nos ha faltado? ¿Nos hemos quedado cortos? ¿O aún seguimos? Porque creo que seguimos, amén, porque pues estamos en el camino. Pero ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos crecido, hermano? Seguimos leyendo ahí en el 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Estaremos completando, mi hermano, esa parte de la que formamos en el cuerpo de Cristo. Estaremos ejerciendo lo que le corresponde a esa parte hacer. Los apóstoles, los pastores, los evangelistas, maestros, son la obra de Dios. El pueblo es la obra de Dios. Gloria sea al Señor. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué considera, mi hermano, que la expectativa es muy alta? ¿Lograremos llenarla o no lograremos llenarla? Tenemos que, mi hermano, porque si no, no entramos, amén. La obra de Dios y edificando la iglesia.
Meditemos, mi hermano, cada uno en nuestras vidas y nosotros llegaremos a una conclusión, amén. Y en la misma nos podemos dar cuenta que tanto hemos avanzado, que tanto hemos crecido, si ya somos cristianos maduros o todavía seguimos siendo de aquellos que los tienen que ir agarrando de la manita, amén, como los niños, ¿no? Usted lo agarra al niño chiquito y ahí, ¿no? Pero usted nomás lo suelta y se empieza a ir y tiene que agarrarlo otra vez, así. La responsabilidad no es solamente de los pastores, ni evangelistas, ni maestros de enseñar o instruir al pueblo, amén. Pero si el pueblo no coopera, no se hace nada, mi hermano. Sino que como pueblo tenemos que mantener siempre una disposición, o sea, una unidad, dice. Unidad, estar unidos todos, mi hermano, apoyándonos, motivándonos. Y creo que esto es lo que nos ha faltado, mi hermano. Apoyarnos nosotros, motivarnos nosotros. Yo no sé usted, mi hermano, pero es algo que a veces uno piensa, pero no lo hace y viene siendo igual o viene siendo peor, amén. Pero tenemos muchas cosas aquí en la iglesia, por el cual deberíamos motivarnos, unirnos más y cuidarnos, amén. Saber también expresar eso, mi hermano, porque a veces no. Me gusta ser motivador, pero no lo hago porque no sé expresarlo a mis pastores, a mis hermanos, mis hermanas. ¿Cuántas veces, un ejemplo nada más, a las hermanas de la danza les decimos, hermanas, qué bonito se coordinan ya, van avanzando? Eso es motivar, mi hermano. Eso es estar unidos, eso es cuidarnos unos con otros. A eso se refiere, mi hermano, no cuidarnos de estar viendo si el hermano, si la hermana hace algo indebido. No, mi hermano, no, eso no es cuidar, amén. No, cuidarnos nosotros, motivarnos. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, mi hermano, a los hermanos que traen estudio, hermano, cada vez usted se va desarrollando más? Sabemos, mi hermano, que nos hace falta muchísimo. Eso es entendible y es consciente de eso, mi hermano. Amén. Pero aquí se está, mi hermano, y por la voluntad de Dios, amén. Y Él mismo nos ayudará a que más adelante esto es beneficio, mi hermano, para el mismo pueblo. Amén. Porque cada vez de que nosotros nos unamos más, nos motivemos más, oremos más, amén, por aquel que trae un mensaje, por aquel que trae un estudio. El beneficio es para nosotros, porque Dios va a obrar en ese hermano para darle más entendimiento, más discernimiento, más palabras para poder explicar mejor la palabra que se trae, mi hermano. ¿Y quién sale beneficiado? El pueblo, mi hermano, entiende mejor. Amén. Pero tenemos que ejercer eso. Si no lo hemos hecho, empezar, mi hermano, a trabajar en esa área. Cuidarnos como verdaderos hermanos, porque somos un solo cuerpo, amén. De allí nos vamos al 4:21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sexualidad y el engaño. Primero habla de un conocimiento, amén, conocimiento de la verdad. Todos conocemos la verdad, amén. Luego, ¿qué Pablo nos recomienda? Dice, desháganse de su vieja naturaleza. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. El 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. No es que vamos a ser un Dios, amén, pero vamos a ser justos y vamos a ser santos.
Fíjese cómo aquí lo describe en tres fases, digamos, para poder ser un cristiano, un hijo de Dios, un hermano, un servidor constante en el camino de Dios. Amén. Primeramente, desháganse, como cuando tú te quitas una camisa, te deshaces de esa. Segundo, en cambio, deja que el Espíritu te renueve los pensamientos y las actitudes. Ya te quitaste esa prenda que te está estorbando. Estás dejando que el Espíritu te renueve los pensamientos. Y tercero, ponte la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. O sea, que no te quedes así totalmente sin nada, sino tienes que revestirte con esa nueva naturaleza creada por Dios. Y esto, mi hermano, es lo que a veces nosotros hacemos, y por eso somos como la montaña rusa, ¿no? Subimos y bajamos. No tenemos una constancia en el camino de Dios, amén. Somos muy inestables. ¿Por qué? Porque primero nos enfocamos en quitar, pero ya luego no dejamos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y tercero, no nos ponemos la nueva naturaleza, mi hermano. Recuerda ese pasaje donde dice que aquel espíritu que sale de aquel cuerpo y se va, y ese cuerpo, ese ser que era desalojado, pero no se llena de nuevo, sino que aquel regresa y lo mira que está deshabitado y ya está barrido, dice. No, pues aquí hay espacio, se va y trae 7 peores que ese, y viene y los llena. Entonces, ¿cómo queda ese ser? Imagínense. Entonces, en el conocimiento de Dios, esto que se quede claro, mi hermano, deshacernos de nuestra vieja naturaleza, o sea, todo lo malo ya se va a quedar ahí. Dejar que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y tercero, ponerse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo, justo y santo. Amén. Y esto es lo que nos va a ayudar a ser cristianos constantes, mi hermano. Porque es necesario, nos damos cuenta de los tiempos, amén. Cada vez cambian, pero cada vez cambian muy rápido, a la velocidad de la luz, dicen por ahí. Entonces es que tenemos que meditar, pensar, analizar nuestra vida, qué tanto hemos avanzado. Como les decía, en este aniversario de la iglesia es un buen parámetro. ¿En qué tiempo llegamos? No importa si tienes 1 año, 2 años, no. Porque el Señor nos pide, o la voluntad del Señor es de que crezcamos. Y no, aquí no habla de crecer una multitud de gente, una iglesia muy grande, amén. No, sino el crecimiento en el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas, mi hermano, que no estamos aprovechando. Y era la palabra del domingo. Muchas cosas. Pero tenemos que aprovecharlas, hermano, porque las tenemos. Pedir el discernimiento de Dios, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para poder darnos cuenta cuáles son esas áreas de las cuales nosotros nos hemos desenfocado o hemos dejado desapercibido, no nos hemos tomado ese tiempo de visualizar, analizar, y decir, no, esta palabra que hoy trajeron, esta palabra es para mí, es en esta área quiere el Señor que yo me enfoque, en esta área quiere el Señor que yo trabaje. En esta área el Señor quiere que yo ya no siga dejando pasar el tiempo, que no lo siga perdiendo, porque es tiempo que no se regresa, amén. Hace poquito me encontré me presentaron un hermano, no voy a decir el nombre, ni mucho menos es para exponer a nadie, amén. Simplemente es como vemos en la Biblia que hay muchos ejemplos, unos buenos y unos no. Y es para uno poder aprender. Que dice esta persona que él había venido mucho tiempo a esta iglesia, pero que luego dejó de venir, dice. Y en la nueva iglesia donde él va, dice, si vieras, dice, allá ya hasta predico, dice. Oh, pues wow, amén.
Le digo, yo no sé qué me quiere dar a entender con eso, que aquí no tuvo oportunidad, o qué quiere decir con eso. Digo, pero algo que a mí siempre me ha gustado es visualizar cómo es el movimiento. Y aquí, si nosotros no hacemos nada, es porque nosotros no queremos, hermano. Porque aquel que de verdad quiere hacer algo para Dios, que de verdad ama a Dios, no necesita que le digan, oye hermano, ¿usted quisiera desempeñarse en esta área? No, porque el profundo agradecimiento que hay en él es una razón suficiente para motivarlo y venir. Yo quiero hacer algo. Quiero hacer algo para Dios. Tengo agradecimiento por Él. Ha sido grande, ha sido maravilloso. Me ha dado esto, me ha sacado de esto, me ha fortalecido en esto, me ha ayudado en esto. No necesitamos de eso, hermano. Mas, sin embargo, muchas veces o en muchas áreas nos sigue pasando. Y esperamos hasta que nos digan, oiga hermano, usted quisiera hacer esto y eso. Y todavía, pues déjeme pensarle, pastora, y luego le aviso, ¿no? A ver cómo me veo, déjeme visualizarme si estoy ahí, si puedo llegar ahí. No, hermano. Dios nos ha amado. Ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros. Pero tenemos que hacer, hermano. Creo que a cada uno de nosotros